buenas tardes a todas y todos los presentes a la presentación de este libro de una autora, escritora, periodista y amiga, y además de Isla Cristina, Raquel Rendón. Por fin hemos llegado a tu pueblo. Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Isla Cristina que nos haya ofrecido este espacio. Se agradece mucho, primero, por la temperatura que hace aquí dentro, ¿verdad? Y segundo, por la belleza que tiene el espacio para este tipo de actividades. Así que gracias de corazón por acoger un libro de Pabilo Editorial para vuestras actividades de verano, y que se agradece mucho también que haya este tipo de iniciativas en las poblaciones onubenses para dinamizar un poco el verano cultural y darle forma a las diferentes propuestas literarias que hay en la provincia, que os aseguro que son muchas. Por mi parte, poco que decir. Quien no me conozca, soy Joaquín Cabanilla, el director de Pabilo Editorial, una editorial que hace cuestión de un par de años recibió la propuesta de un proyecto que nos pareció tan interesante como necesario. El proyecto venía de mano de la Diputación de Huelva, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Y lo que teníamos claro desde el minuto uno, que si había que contar una historia para hacer un recorrido sobre la trama de los bebés robados en la provincia de Huelva, quien tenía que escribirlo era Raquel Rendón. La conoceréis prácticamente todo lo que estáis aquí, periodista hasta hace poco del diario Huelva Información, experta en sociedad, sucesos y experta absoluta en todo lo que aconteció alrededor de la trama de bebés robados. Para nosotros ha sido un placer y un orgullo editar esta obra, para mí personalmente mucho más que la haya hecho mi amiga Raquel, pero los protagonistas están aquí a mi derecha, en el orden que voy a ir presentando, que por un lado es José Luis Horta, aquí a la derecha del todo, abogado de la asociación Bebés Robados desde el minuto uno, además isleño de pro. Me ha dicho que diga que él tiene una foto aquí en Isla Cristina justo antes de nacer. Desde mayo hasta noviembre vive con vistas al mar, tiene una piscina climatizada con 34 grados en la que se está muy bien. Os invito a que vayan, sobre todo hoy. A la izquierda de José Luis está Esperanza Ornedo, que es la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Huelva y la que ha capitaneado esta lucha, que está, ahora ya lo explicará un poco, en un punto de inflexión, que a ver si se consigue algo de justicia. Y a mi derecha Raquel Rendón, que será la última en intervenir. Por mi parte, lo dicho, gracias a Isla Cristina, a los ciudadanos que están aquí, y le paso la palabra a José Luis Horta, abogado de la asociación, isleño y buena persona. Buenas tardes, brevemente. Dicen que uno es de donde tiene el corazón, y yo soy de Isla, aunque haya nacido en Huelva. Llevo aquí toda la vida y me conoce mucha gente de aquí. Nada, yo simplemente comentar, yo de esta parte soy el brazo ejecutor, el que se pelea en los juzgados, el que denuncia a los malos, a los médicos, a los ginecólogos, a los curas, a tanta gente que nos han hecho un poco la vida imposible. Y el único problema, resumiéndolo todo, es que hace una serie de años pues la Audiencia Provincial de Huelva decidió, por un criterio de justicia para ellos, pues cortarnos las alas y decir que ya había pasado el plazo de prescripción, porque consideraban que los 15 años del delito es desde que el niño nace, en vez de que la persona se entera. Evidentemente, si una persona se entera, uno de los que está en esta sala, que es un bebé robado, ya ha pasado su plazo, porque era su obligación cuando nació saber con pañales que tenía 15 años para reclamar. Y entonces estamos peleando por intentar conseguir por lo menos el que nos dejen pelear, pero claro, ya los médicos ya mayores pues van falleciendo, los padres también, y es una pena que haya mucho silencio, que se lleven a la tumba en un tema tan delicado que explica también Raquel en su libro. Entonces ahora mismo pues me siento muy impotente de no poder hacer mi labor, que es pelearme en los juzgados, y bueno, estamos a la espera de que volvamos un poquito a ser lo que fuimos en Huelva en su día, que fuimos la provincia de toda España con más imputados. Aquí pusimos a la gente en fila uno tras otro, en Huelva los médicos, y se libraron por criterios jurisprudenciales, no por otra cosa.
Si algún día pues, me dan la oportunidad de seguir peleando, pues lo haré súper a gusto por la asociación. Y darle las gracias a Raquel pues, por darle voz a algo que llevamos ya más de una década peleando, sobre todo Esperanza, que es el pulmón y el corazón de todo esto. Y nada, paso a Esperanza que comente ella un poquito también sus cosas. Gracias por todo. Hola, buenas tardes. En principio, pues agradecer a Raquel que haya contado de nuevo con nosotros en esta presentación. Y bueno, yo voy a hablar poquito, solamente decir que empecé en esta batalla, en esta lucha en el año 2011. Es cuando se empieza el boom de todo el tema de bebés robados en España y ahí es donde se inicia todo. Pero en ese mismo año fue cuando yo la conozco a ella porque ella trabaja en el Buena Información, en el periódico, y es la que, bueno, pues digamos que más contacto tiene directo conmigo para el tema de las publicaciones y demás, porque nosotros desde un principio tuvimos claro que queríamos difundir lo máximo toda nuestra información, ¿no? Todo lo que íbamos, digamos, que sacando, concretando y demás. También decir que no solamente fue Raquel, que Joaquín también trabajaba en el Viva Huelva y que él también me ayudaba y colaboraba en las publicaciones. Como no hay mucho tiempo, yo voy a hablar poquito. Creo que ella es la que debe de decir lo que ha escrito en su libro, que es un libro bastante completo en información, y que os explique ella con más detalle de todo el recorrido nuestro, tanto judicial como el de la asociación en general. ¿Vale? Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. ¿Se me escucha bien? Abro este libro que se llama Los hijos que no enterramos, el escándalo de los bebés robados de Huelva, con una cita de Martin Luther King que dice: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Sin duda, el asunto de los bebés robados no es baladí y es una tremenda injusticia que estos padres, estos hermanos, estos abuelos, en algunos casos, estén falleciendo sin que sea reparado el daño que se les ha hecho, que no es ni más ni menos que robarles a un niño. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Y, por supuesto, el daño que se les ha podido hacer también a esos niños al arrebatarlos de los brazos de sus propios padres. En la provincia de Huelva, voy a ir rapidito, pero bueno, luego si queréis hacer alguna pregunta, pues nos consultáis, ¿vale? En Huelva, Esperanza no lo ha dicho, pero hay más de 200 familias afectadas, pero creemos que es solo la punta del iceberg. Son sencillamente las personas que se han puesto en contacto con la asociación, con SOS Bebés Robados Huelva. 5 de ellas son de Isla Cristina. Pero yo, por ejemplo, conozco bastantes casos más, es decir, de personas que me han contado: oye, pues yo creo, yo sospecho que mi hermano fue robado o que mi hijo fue robado. O sea, que no es 200 personas, es unanimidad con lo que ha ocurrido en la provincia de Huelva, seguro, estamos seguros de ello. Como dijo José Luis, aquí hubo 18 profesionales imputados, entre médicos, matronas e incluso un policía. Y hay que decir, además, que no solo estamos hablando de casos muy antiguos, ¿no? Que cuando escuchamos los bebés robados, pues pensamos que son casos de los años 50, de los 60, 70, no. Aquí se han producido robos de bebés, y lo digo con la boca llena, después de todo lo que hemos indagado, investigado. Entre ellas a la hermana de Esperanza, la robaron, por eso ella bandera esta causa. Y, por cierto, su padre ha fallecido sin poder abrazar a su hija. Se me ponen los pelos de punta. No son casos antiguos. Estamos hablando de muchos casos de los años 80, muchos casos de los años 90 y casos de los años 2000. O sea, no estamos hablando de algo que tenga que caer en el olvido. Es que es una injusticia que se sigue produciendo, un crimen contra la humanidad que se sigue produciendo a día de hoy en nuestra provincia. De hecho, hay un caso de 2001 y alguno incluso posterior, ¿no? 2006. De 2006. Estamos hablando, pues, de hospitales como el antiguo Hospital de la Merced, también de clínicas privadas, pero también de Manuel Lois, también de Infanta Elena. O sea, que esto no es una cosa, como digo, del pasado, ni mucho menos, ni que debamos olvidar. Por eso creo que el libro era muy necesario, porque es cierto que a través de los medios de comunicación, Joaquín, otros compañeros y yo,
hemos hecho un seguimiento, pero la prensa al final es papel mojado, ¿no? De un día para otro ya una noticia se olvida y la memoria es muy frágil. Entonces, creíamos que era necesario que todo estuviera compendiado en un libro, que Esperanza y yo, además, veníamos hablando desde hace años. Debemos hacer algo, debemos hacer algo. Ella, además, lo ha coordinado, hay que decirlo, que le tengo que dar las gracias. Por supuesto, a Joaquín, por haber confiado en mí, a José Luis por el título, que no quería que lo dijera, pero me encanta decirlo porque le da coraje. ¿Qué más os quiero decir? Bueno, se llama Los hijos que no enterramos porque es cierto, tenemos constancia de que muchos de esos niños no cruzaron la puerta del cementerio. De hecho, en Huelva tenemos un caso, el de Quique Oliver, que es un hombre que se ha criado en Matalascañas, en el seno de una familia onubense, que consiguió encontrar a su familia en Bilbao. O sea, lo habían robado en Bilbao y se lo habían traído a Huelva. Pues como eso. Y, en fin, ¿y Quique qué edad tiene Quique? ¿40 y algo? Sí, yo 50 ya. 50 como mucho, pero vamos. El libro tiene 36 capítulos y, además, pero son muy breves, ¿eh? Es un libro ágil que tiene fotografías y yo creo que es muy ligerito de leer, lo vais a comprobar. Quizá hay alguna parte así un poquillo más espesa judicial, pero bueno, espero que esté más o menos bien explicado y que os enteréis de todo, que ese es el propósito. Y acaba con 4 entrevistas a los principales protagonistas de esta historia, que además de Esperanza y José Luis son el fiscal jefe de Huelva, que desde luego el que era entonces fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, y José María Méndez Burguillo, uno de los magistrados de la audiencia, que creo que son bastante esclarecedoras esas entrevistas, son muy interesantes, ya lo veréis cuando las leáis y me contáis. Y poco más, pues bueno, que en Huelva pues hemos tenido, por ejemplo, ¿os acordáis de Sor María, de la monja que robaba niños y que iban a llevarla al banquillo de los acusados en Madrid? ¿Recordáis aquella monja, no? Que hubo hasta pasodobles de carnaval dedicados a ella. Pues aquí la tuvimos en Huelva, capital, y la tuvimos en la Casa Cuna de Ayamonte. O sea que aquí hemos tenido lo mejor de lo mejor. Y, por supuesto, no me quiero olvidar, por si a alguien le suena, de Manuel Talamante, que ha sido el médico que más niños ha sustraído con diferencia, pero con mucha diferencia en esta provincia. Incluso su propio hijo es adoptado. Con eso os lo digo todo. Y pues nada más. Deciros también que el libro está realizado por una buena causa, porque he cedido los derechos de autor a la asociación, con lo cual los libros que compréis pues van a repercutir también un poco en los fondos de la asociación para que ellos puedan seguir con su lucha, que es dura, pero que los que estamos aquí estamos convencidos de que nadie se va a rendir y se va a conseguir hacer justicia. Así que os paso la palabra a vosotros. No sé si, Ana, ¿quieres intervenir tú o cedemos la palabra al público primero? Lo que me digas. Venga. Los casos que salen, que porque son personas que al saber que son adoptados os buscan y se ponen en contacto con ustedes, o hay 20.000 situaciones diferentes. Esperanza, yo creo que te lo puedo explicar mejor, ¿no? Los casos que aparecen son directamente afectados, ¿no? Madres que perdieron a sus hijos, bien porque son sus madres las que están buscando, o también hay veces que en algunos casos los padres no saben nada y son los hijos los que dan ese paso de buscar a esos niños que de alguna forma ellos se han enterado a través de los años en sus familias, ¿no? Que ha ocurrido alguna desgracia de este tipo. Luego también están los padres que, o sea, los hijos que acompañan a los padres en sus búsquedas. O sea que hay un poco de todo, pero realmente son familias afectadas que están buscando familiares perdidos, claro, niños que se perdieron, los robaron, dicho de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí han llegado como unas 200 familias, aunque hay bastante más porque se han quedado ahí un poco paraíllas por el tema de la audiencia, de
de la prescripción, ¿no? De saber que no pueden denunciar, que si denuncian, en definitiva, no van a llegar a ningún puerto. Y están un poco como a la espera de a ver qué es lo que ocurre para ellos, pues lanzarse y denunciar. Y otros a lo mejor pues sí, que son familiares que saben que ocurrieron algo en su familia, pero que no quieren remover ya el dolor ni quieren, digamos, dar ese paso de buscar a esos niños. Entonces, pues bueno, hay un poquito eso, un poquito de todo. Y el hecho de que en la provincia de Huelva haya tantos casos, ¿sería significativo de que en esta zona era donde a lo mejor se hacían más que en otras zonas de España? ¿O en todas las zonas de España también hay el mismo número de...? Hay muchísimos, en Sevilla hay muchísimos casos. Lo que pasa es que en Huelva, por ser una provincia pequeñita, pues hay un número bastante elevado de casos. Pero si te vas a Sevilla también hay muchísimas familias que buscas, si te vas al País Vasco, te vas a Madrid, es que por todas partes esto se ha convertido, bueno, de hecho se hablaba de ese boom, ¿no? A nivel nacional, porque salieron casos por todos lados y denuncias. Las primeras denuncias fueron en Fiscalía en el año 2011 con una asociación que se creó en aquel entonces que se llamaba Nadir, y se presentaron más de 200 denuncias en Fiscalía en aquel entonces. Y a partir de ahí, pues, como aquello se desbordó, se nos fue de las manos, pues un poco entre todas las, digamos, las que llevábamos el tema de los afectados en las distintas autonomías, provincias, pues se decidió que se pusiera una persona, que encabezara una persona en cada provincia para poder llevar a tantísimas familias afectadas, ¿no? Porque una asociación a nivel nacional, una sola persona o 3 o 4, era imposible, no solamente por atender el teléfono diariamente, que nos han dado día tras día, nos han estado llamando hasta la 1 de la noche, ¿no? Sino era por un poco concretar la información, la investigación de cada zona en particular, de cómo se trabajaba, o sea, cómo trabajaban ellos en este aspecto, cómo robaban a los niños, ¿no? Un poco esa trama que cada uno en cada zona, pues, cómo lo hacía. Sí que es verdad que a nivel nacional no ha habido un cabecilla, pero más o menos se trabajaban todos de la misma forma. Buenas tardes. Supongo que la táctica cuando una mujer daba a luz era decirle que había muerto el bebé. ¿Las madres no tenían la posibilidad de ver a su hijo muerto? ¿Quieres contestar tú? Contesta tú, porque el caso de tus padres, ¿no?, con tu hermana, es bastante significativo. El perfil era el mismo. Al final, los niños nacían, desaparecían en horas. Algunas madres se les decía que le iban a provocar el parto porque ya el niño estaba muerto dentro del vientre. Y era una manera en la que las dormían, les provocaban el parto y luego cuando despertaban ya no había niño. Ya decían, no, ya es que lo tenemos en las cámaras y tal, y ya nosotros somos los encargados de enterrarlo. Se entierran a los pies de un fallecido en una caja, cosa que es mentira, que no es cierto, porque bueno, después a través de los años, cuando hemos investigado y demás, los mismos enterradores han dicho que nunca se enterró un niño de esa forma, que nunca abrieron ellos a través de los años una caja en la que se hubiesen encontrado vendas y gasas en los pies de ese fallecido en la caja, ¿no? O sea que eso es mentira. Y luego los que según ellos no nacían muertos, morían después. De alguna forma ya ellos encontraban la causa para decir que bueno, que ese niño ya no se le podía entregar a esa familia. La familia que insistía mucho, pues se le enseñaba un paquete envuelto en venda, en gasas, y el que cuando ellos veían un poco la cosa ahí más fuertecilla, un poco más, digamos que tenían dudas de lo que fuese a hacer ese padre o esa familia, pues le enseñaban un niño que tenían en las cámaras y que ya se le veía que ese niño estaba un poco morado y que no era un niño reciente muerto, ¿no? Entonces, pues así un poco manejaban ellos esa situación. ¿Y de los 200 familias o casos que hay en Huelva, se centraliza en la capital, en la provincia, más o menos en
Es que las madres, cuando las que vivían en la provincia, iban a parir, a dar a luz a los hospitales de Huelva. Entonces, el Hospital Manuel Loy es el que se llevaba la palma en la mayoría de los casos. Tenía como un centenar de casos denunciados incluso en el Loy. Después le seguía el provincial de la Merced. De ahí nos vamos a la clínica de la Merced, que estaba en la plaza de la Merced, que era un médico privado. La de Talamante, ¿no? Sí. De ahí nos vamos también, había casos tenemos uno que es el 2001, que es en el Infanta Elena. Y luego pues también había algunos casos así salteadillos en La Milagrosa, en el Carmen, en San Vicente. O sea que estaba repartido, pero todo en Huelva capital. Pero, por ejemplo, Raquel ha nombrado la casa cuna de Ayamonte. ¿También hubo casos ahí? A ver, en la casa cuna yo creo que no hay No, ningún no, caso no, registrado, ¿no? no, Yo creo no. que los niños, además, Quizás que a lo estaban ya en la mejor, casa cuna, claro, eran expósitos per se, o sea. Sí. Pero, hombre, que esta monja estuviera allí, yo creo que puede ser un poco indicativo de lo que se cocía, ¿no?, por aquellos lares. Es que ella había trabajado antes en el provincial de la Merced, antes de acabar Efectivamente, en la casa estuvo cuna varios de años Monte. en el Hospital de la Merced, que es ahora la sede de la Universidad de Huelva, en la que está al lado de la Catedral de la Merced. ¿Qué más? Entre las familias denunciantes o que se preocupan por investigar, ¿hay alguna de los adoptantes, de los adoptivos, que hayan tomado esa iniciativa? ¿Algún adoptado? Sí, hay, ¿no? Adoptados que hayan querido buscar, sí, claro, hay muchísimos. La familia adoptante, la que ha recibido el bebé, que si se ha preocupado en buscar el origen auténtico de No. ese bebé adoptado. No. Ahí hay hay mucha negativa. Son los hijos adoptados los que de alguna forma han dado ese paso por buscar sus raíces, buscar a sus padres biológicos, pero muchos de ellos, por mayoría, han esperado que sus padres adoptantes hayan muerto, hayan fallecido, y después pues han iniciado esa búsqueda. Y luego pues ha habido muchas amenazas de padres adoptantes precisamente a los hijos, ¿no? Decirle, bueno, pues si se te ocurre buscar a tus padres, que sepas que aquí estas puertas se cierran y olvídate de toda la familia, ¿no?, que nunca más nos vamos a ver. Entonces, ha sido... Yo he tenido contacto con muchos de ellos porque me han llamado, ¿no?, para pedirme asesoramiento y ver también, a ver qué posibilidades tenía, pero finalmente se han quedado quietitos a esperar a ver acontecimientos porque le dan un poco de reparo, de miedo para iniciar esa búsqueda, precisamente por los padres. Le voy a responder. La pregunta me parece interesante porque la figura jurídica de un matrimonio que adopta a un niño, que en principio es legal, pasaría esa persona, si no fueran las cosas como se han hecho en condiciones, pasaría a ser un delincuente. Entonces, el que ha adoptado sabe perfectamente el modus operandi de lo que ocurrió y sabe si entregó un dinero que no tenía por qué entregar, porque en una adopción no se entrega el dinero, lo que se hace es una serie de papeleos y demás. Entonces, el 99% sabían si su adopción era correcta o no era correcta. El problema son los hijos de adoptados que de chico le dijeron, mira, tú eres adoptada, tal. Pues muy bien, pero que se van enterando de que a lo mejor la adopción no es tan correcta. Y entonces ellos dicen, como yo dé el paso, a mi padre lo coloco de padre adoptante, su pregunta, a delincuente. El caso de Manuel Talamante Cumbrera, el famoso médico de Huelva. Yo recuerdo de jovencito que en mi casa se nombraba que algunas niñas que abortaban, y se hablaba de eso en una clínica, que no tenían que ir a Inglaterra y demás. Yo hablé con el hijo, porque la historia que le han contado ellas dos es muy curiosa, en un hospital privado del padre, una noche aparece una persona y de ahí surge la adopción que hace el médico de esa persona. Yo entiendo que como no podían tener niños, buscarían el perfil de una mujer sana y hermosa y dirían, bueno, pues me quedo con este. Yo me entrevisto con él y le digo hace unos años, dime quién es tu madre biológica, yo hablo con ella y si ella te cedió, oye, está en todo el derecho del mundo, pues nada, se acaba esto. Pero déjame que se lo pregunte para quedarme yo con la tranquilidad, porque no vaya a ser que haya algo raro por ahí. Habla con su padre, vivo, y el padre no suelta prenda. Yo no sé lo que sabrá el hijo, pero a mí, cuando nos volvemos a reunir, me dice, no hay información.
Digo, bueno, pues entonces te vas a enterar, tú a mí no me conoces bien. Salió en prensa, con Joaquín Cabanillas, con Raquel, por todos lados, en televisión, porque no era normal que dijeran que su madre no era conocida, cuando todo el mundo sabe que si el niño tiene un ataque epiléptico, tiene cualquier cosa, que menos que saber los antecedentes biológicos. Bueno, pues en este caso, a su pregunta vuelvo porque es muy interesante. Este chaval, este chico, dice, como yo mueva esto, hijo único. Como yo mueva esto, las consecuencias son todavía mayores, porque si se demuestra que este hombre es delincuente, yo entonces no soy hijo legal de él y la herencia pasa a disposición del Estado. Hablamos de varios locales, de chalés en Punta Umbría, de un dineral. Entonces, el hijo, en esa situación jurídica, dice, yo me callo, que todo se calme, como así se calma un poco, la gente se olvida, yo soy hijo único y a vivir de todo esto. Entonces, es muy importante, pero que el 99% de los padres no sabían, o sea, sabían perfectamente la situación. Es muy raro que algún padre haya adoptado pensando que era una adopción correcta y que fuera realmente un engaño, porque por medio habían 200, 300, 400 pesetas entonces, y eso cualquiera lo hubiera escamado, que estaba comprando algo. Entonces se sobreentiende que serían familias de bien todas las que adoptaban a esos niños. Había dinero por medio siempre, casi siempre. Podrían ser familias que tuvieran solamente la necesidad de ser padres y que no podían, sino tendrían que ser padres que se unan con capital, si no, Sí, también había familias que no eran tan pudientes, ¿vale? Pero también existían los favores personales. También, en relación a lo que José Luis acaba de comentar, yo entrevisté a la primera mujer de Talamante, que, bueno, pues fue la mujer con la que adoptó a este niño. Lo que pasa que después se divorció de ella, se casó con la que ha sido su mujer después, posteriormente, y le quitó ese niño a esa madre, ¿no? Y después le puso los apellidos de la segunda. Entonces, sí. Entonces, yo recuerdo haber hablado con ella y ella decirme que su hijo había sido prematuro, que le había costado muchísimo a los dos sacar ese niño adelante, porque en aquel entonces no había incubadora y no había los adelantos que hay hoy en día. Y bueno, pues como podían, pues le daban de comer con una cucharita y tal para sacarlo adelante, y que aún así pues siguió, y que el niño pues al final pues no se murió, que en su momento pues tuvieron ese miedo de que se podía haber muerto. Entonces esto viene a que dice ella, él era muy buen ginecólogo y no se le murió ningún niño, porque todo lo sacaban adelante, incluso este que estuvo al borde de la muerte. Entonces yo le dije, pues si eso es cierto, que hace tantos legajos de aborto en el registro civil, firmados por tu exmarido. Entonces, pues ella decía que no lo sé, no sé qué ha pasado, pero a él no se le morían los niños. Bueno, yo os quería decir bueno, Esperanza, pregunta. Porque habláis de una trama, ¿no? Los cabecillas de esa supuesta trama ya tenían elegidas a las madres, a las familias a las que le iban a sustraer a sus hijos. Sabían que eran familias que a lo mejor, entiéndeme, que no iban a denunciar, que no iban... Porque, a ver, a mí me pasa y como yo soy sé que voy a por todo, a mí me tendrán que... ¿Tenían elegidas ya a las familias a las que le iban a robar a esos niños? No, no. Hombre, yo creo que como elegidas así previamente no, pero sí que hay un perfil. Sí que hay un perfil sí que hay un perfil que se repite un poco, ¿no? Que es el de las madres primerizas, por un lado. Yo he escuchado El de las madres que tenían muchos hijos. los por relatos otro. directamente. Hoy en Sí, día, pero lo que ella pregunta es otra cosa. hoy en día alguien va al hospital y lo está colgando en vídeo, en YouTube, en grupos de WhatsApp, van los padres, van los suegros, van los primos. Yo he escuchado, yo soy padre y he escuchado historias que yo decía, Dios mío, la forma del día a día de los años 70, 80 era muchas veces que la mujer iba a parir, iba sola. Y yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y tu marido? Y dice, no, estaba trabajando. Y digo, bueno, pero esa noche, lo más grande, dice, no. Iba al día siguiente, cuando a lo mejor yo había parido a las 12 de la noche, y aparecía el marido, que el pobre estaba trabajando. Era otra historia. Entonces, el perfil, esa pregunta interesante muchas veces era ver una niña de 17, 18 años que estaba sola en un pasillo,
que estaba a punto de parir, y entonces la trama no era en sí una trama con cabecilla a nivel nacional, era simplemente como un modus operandi de decir, esta mujer es muy fácil, aquí no viene nadie, esta noche va a parir, ni la madre ni el padre, que hoy en día estamos todos encima. Entonces, ese perfil sí existía más fácil que cuando tú ves una familia de 15 personas en el pasillo, que cualquiera hace algo ahí. Entonces, sí había potencialmente un tipo de víctima sencilla, sola. Yo he escuchado muchos relatos que yo me he quedado alucinado de gente sola durante una noche o 2 noches, sin los padres y sin el marido, y pariendo. Después está el caso en los que los embarazos, las madres tenían los embarazos seguidos por un mismo médico. Entonces ahí es cuando sí entra ese perfil, ¿vale? De lo preparamos todo. Había ginecólogos que hacían un seguimiento de los 9 meses de embarazo de la madre, y entonces ya ahí conocía a la madre, sabía dónde iba a ir a parar y todo eso. Ahí sí era más cercano, más propio de que pudiera ocurrir eso, de que estuviese concretado con anterioridad a lo que es al parto, ¿no? Eso sí, pero después está eso, como ha dicho José Luis, esas otras madres que llegaban de parto sin más a ese hospital. La mía, por ejemplo, mi madre se puso de parto, fue al hospital y allí ocurrió todo y antes no la conocía nadie. ¿Y se ha dado casuística de que sean partos múltiples? De que le digan, pues uno ha fallecido, el otro no, y que... Sí, claro, sí. Sí, había casos que se llevaban hasta los 2. Porque nosotros tenemos familias que han denunciado que le han desaparecido los 2 niños. O sea que un poco de todo. Yo, a una pregunta que tú hacías antes, Ana, sí quiero decir que esto empezó como un asunto ideológico, fomentado por Vallejo Nájera, que os sonará el apellido, que era psiquiatra franquista, ¿vale? Y que este hombre pues, se propuso exterminar lo que él llamaba el gen rojo, está todo explicado en el libro, pues eso, para quitar de en medio cualquier posible insurrección que tuviera que ver con la República, porque no solo estamos hablando de familias de comunistas, ¿no? Sino sencillamente de republicanos, daba igual que fueran de derecha, de izquierda, republicanos. A este, si Podemos, le quitamos el niño, o fusilaban al padre y robaban a los niños en las cárceles, etcétera. Y lo que hacían era colocarlos en familias afines al régimen, es decir, era para lavarles, digamos, la cabeza a esos niños y que cuando crecieran no tuvieran esa sed de venganza ni tuvieran una ideología que no fuera afín al franquismo. Pero luego es verdad que a partir de los años 50 eso se convierte en un mercadeo. Y es verdad, no hay cabecilla, es como un modus operandi generalizado en toda España, que es voy a ganar dinero con esto. Y el que quiera un niño, pues que me lo compre. ¿Cómo se canalizaba entonces a los adoptantes? ¿Cómo se buscaban esos padres? ¿Que había algún tipo de censo a través de los médicos? ¿Cómo esas familias pudientes o no pudientes que querían un niño? Había unos listados. ¿Algún punto, algún nexo entre...? Había unos listados de espera. Y ¿Los propios médicos? ¿Entiendes? muchos de ellos sí, tenían listados de espera y estaban las familias esperando que ellos le llamaran. Sí, yo sé de médicos que avisaban a los padres y les decía, ya tienes aquí el niño. E incluso tengo una familia que conozco, que incluso la hija, que es adoptiva, tengo muchísimo contacto con ella, fueron los padres a buscarlo a Madrid, porque la llamaron desde una clínica de Madrid para que fuera a buscarla porque ella estaba en unos listados de espera. Y luego, pues, médicos aquí, pues, la han llamado y le han dicho, oye, mira que tenemos una niña que tal. Y le han dicho, no, si llegué allá de Madrid ya me han dado otra. O sea, La adopción legal era muy complicado. Entonces, la adopción legal de un niño o una niña española que... Enciéndete el micro. La adopción legal era muy complicada, se podía hacer, pero casi incluso como ahora, pues la gente cuando se va afuera buscando niños de otros países. Entonces, muchos padres desesperados se canalizaba porque era muy fácil, en cuanto que hablabas con alguien, decir, bueno, apúntate entre comillas en esta lista paralela
Y donde te llaman y tú das 200, 300.000 pesetas de entonces, te apuntas ahí, tal, tú no preguntas nada, tú llevas al final lo que quieres, que es un niño o una niña de este país y demás. Entonces, por ahí se canalizaba. Y se han dado muchos casos en los que ellas hayan fingido un embarazo porque estaba todo tan pactado. Sí, 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 sí. Algunos hay. Para que cuando llegue a término, Claro, y tener 2 habitaciones juntas. que no es Claro. el niño que te dieran, sería de decir, bueno, tú finges 9 meses Ujú. y la que llegue, como lo que estabais comentando, llega alguien sola, pues mira este mismo. Y en otros casos, pues ya se tendría el perfil de quién iría. Me imagino que esas personas, como ella dice, que se apuntan en una lista, fingirían un embarazo. Sí, sí, sí. Y además ponían 2 habitaciones juntas, en una la parturienta y la otra la madre adoptiva que estaba esperando que la otra diera a luz. En ese caso es muy difícil que yo sepa que son hijos adoptados. Tendría que ser a lo mejor muchos casos que por una situación de salud Claro, hayan hecho una prueba y anda incompatibilidad con los padres y hayan dicho esto que es. claro, como las, No sabían ni que eran adoptados ni los... como las inscripciones biológicas, ¿no? Que no tienen los niños ni siquiera ni expedientes de adopción, sino que están inscritos como biológicos. Pues igualmente. Es que lo permitía la legislación de la época. Que la grabas imposible nunca decir Es muy difícil. hasta aquí, es que Es muy difícil y si no hay voluntad tampoco por parte de las administraciones ni por parte de la justicia, que podemos sospechar, ¿no? Pues ya puestos a mal pensar, que igual hay más de un juez, más de un fiscal, más de un, no sé, político de las altas esferas, que igual también puede estar implicado en estos asuntos, pues claro, es un poco complicado, ¿no? Investigarlo. Lo que me ha llamado la atención es que se haya seguido produciendo hasta hace, entrado ya el año 2000, 2006, ¿no? El último caso que has dicho. Sí, 2006. Lo que pasa es que no está Ha de... seguido ocurriendo prácticamente hasta ayer, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que ese caso precisamente no se ha denunciado porque la madre no ha querido mover ahí, pero vamos, es un caso bastante especial. Precisamente porque no le dejan enterrar al niño en 2006, porque dice que los niños cuando mueren no se entierran, ¿no? Y si dice, nosotros lo quemamos, lo incineramos, bueno, pues dame la ceniza. No, porque los niños tan pequeños no tienen ceniza. Sí, que no dejan restos y que... Nada. O sea, por Así es. decir... Y bueno, después cuando hablábamos también de cuando les mostraban o no les mostraban a los Es que padres, a sus claro, hijos, ¿no? sí. Bueno, las causas de la muerte son Que tremendas. se hacía, claro, se hacía lo que quería, porque recuerda el caso de Carmen de Badajoz, con Carmen, el policía. Con el policía. Pues igual, eso. ¿Cómo le quitó el policía al niño, no? Pues eso. Y bueno, también hay un policía denunciante, ¿verdad? Un inspector de la Policía Nacional de Huelva que denunció que le habían robado a su hija. O sea, que no estamos hablando de nada que se esté inventando nadie, ni esto existe y está claro que hay que repararlo y cuanto antes mejor. Hay una proposición de ley de bebés robados que ahí se ha quedado, ¿no? Durante 2020 Sí, está creo un que la poco, votaron, está para ello, eso, sí. pero ya nunca más se supo. Tenemos, bueno, vino también una comisión del Parlamento Europeo, ¿no? Tú también estuviste en Bruselas. En fin, que ha habido movimientos también por parte de ellos. Instaron desde el Parlamento Europeo al Gobierno español a que creara una ley, un registro, recuerdo lo del ADN, ¿no? Un banco de ADN común, no sé qué. Nada. No. Aquí no se ha hecho nada. Lo único que pasa es que lo más reciente que tenemos ahora y que estamos a la espera es, se está haciendo un estudio en el cementerio para unas posibles exhumaciones. Y entonces pues estamos esperando a ver qué ocurre. Yo no recuerdo, no sé si ha salido, no lo recuerdo. ¿Ha habido algún caso que se haya resuelto? Que haya reconocido el padre, la familia adoptiva que adoptó a su hijo en estas circunstancias, que le haya puesto facilidad para encontrar a su familia, que se hayan reunido, que se hayan encontrado esos hermanos, esos padres? ¿Ha habido algún caso ya cerrado? Ha habido reencuentros, sí, ha habido reencuentros, pero de hijos que han decidido buscar. Raro es el padre que acompaña al niño a buscar. Es muy raro. Sí hubo, con los dedos de la mano, que se pueden contar, pero sí que es verdad que hubo, que fue el caso de Inés Madrigal, que fue la que llevó al banquillo al doctor Vela en Madrid. Y ella sí, ella desde un principio fue su madre.
la que puso la denuncia para ayudar, aunque sabía que la iban a imputar, pero dijo que con todas las consecuencias para adelante, ¿no? Para que su hija encontrara sus raíces, su madre biológica. Pero vamos, que eso es una raya, vaya, que normalmente los padres no ayudan a los hijos a buscar ni nada de eso. Y además que siempre las versiones son iguales de todo, que ellos no saben nada, que ellos no han sabido en ningún momento cómo han venido esos hijos, que no... Pero bueno, tampoco les ayudan. Si ustedes no lo sabéis y tenéis la conciencia tranquila, pues no tenéis nada que esconder, ¿no? Ayudarles a buscar su familia. Sin embargo, no, los amenazan para que no busquen. Pues si hay una amenaza por medio, por algo será. Claro, lo que sería genial sería hacer un banco de ADN en el que todo el que sabe que es adoptado pueda dejarlo ahí y si se coteja que hay relación con alguien más, de las madres que piensan que le han robado a sus hijos, y que no, la verdad que sería la única forma, ¿no? Que realmente, si eso no lo aceptan. No es eso, sino que los bancos... Eso es un poquillo, eso está delicado. Está delicado porque, de hecho, los laboratorios privados que han trabajado con nosotros en estas búsquedas, en estos años, no han trabajado correctamente. Porque, de hecho, nosotros estamos ahora muy de lleno con los laboratorios en Estados Unidos y ellos sí están dando reencuentros. Sin embargo, los mismos que se han hecho pruebas de ADN aquí en España no han salido los positivos, ni los reencuentros. Entonces... no están trabajando bien. ¿Por qué? Pues tampoco lo sabemos, pero... En fin, que las ramificaciones... Sí. Todos son ayudas por todos lados. Eso. Que parece como que la trama continua ahora vía institucional, cuando ya no se están dando esos casos, ¿no? Parece que se está poniendo ahí... Porque hay mucho que esconder, ¿no? Está claro. Si no eres tú el que ha cometido el delito, pues igual tu padre o tu tío, no sé. Sí, es verdad también, lo hemos hablado mucho en algunas ocasiones de puertas para adentro, ¿no? Que es verdad que la justicia aquí en Huelva ha paralizado y de qué manera el que se avance en la justicia con las víctimas, pero luego, sí es verdad, y con eso nos podemos quedar, es la condena mediática que han tenido muchos de los responsables. Que cierto es que no es lo mismo que te condenen judicialmente con una historia, pero, si se me permite la expresión, se ha puteado bastante a los responsables de esta trama a nivel mediático. Es decir, el esfuerzo que hizo Raquel en su día, incluso yo cuando trabajaba para los medios de comunicación y demás, se han dado nombres, apellidos, caras, casos, evidencias, en la que la condena mediática sabemos que de puertas para dentro de esas familias se ha liado parda y en su entorno. ¿Es suficiente? No, pero ahí queda. Igual que queda pues, libros como este, en el que se inmortaliza muchas décadas de esta tropelía, e igual que queda pues, debates como estos, que son pequeños grinos de arena, pero que ayudan a que el boca a boca siga posibilitando de que no caiga en el olvido de que hasta hace muy poco tiempo se robaban bebés en la provincia de Huelva y en el resto de España, que es muy fácil decirlo, pero es que se robaban a niños y a niñas, se les arrancaba de su entorno biológico, y pequeñas piezas o pequeñas contribuciones, pequeñas grandes contribuciones, como el trabajo de Raquel en este libro con la coordinación de Esperanza, me parece de un valor enorme dentro de la paralización judicial que sufre este proceso. Es curioso porque ha nombrado, hay 3 personas, Sor María Balbuena, monja, doctor Vela, médico en Madrid, muy conocido, haber visto documentales y reportajes, y Talamante en Huelva. Los 3, cuando se les puso en la picota, a Talamante se le puso cuando yo le dije al hijo, o me dices quién es tu madre biológica, o apareció en la portada de Oliva Huelva y en Telecinco, en todos lados. Los 3 mueren, pero mueren con una condena mediática. Yo me acuerdo de Sor María Balbuena, las imágenes saliendo de un convento lleno de periodistas, una monja que estaba acostumbrada a vivir, el doctor Vela con cámaras ocultas también, programas, el Talamante que en Huelva era Dios y dejó de serlo y la gente le decía tú tendrás mucho dinero, pero tú eres un sinvergüenza, ya por la calle me lo han dicho.
pues esas 3 personas han muerto. Pero han muerto con el oscurantismo de estar metido en casa, de no salir, gente además, algunos con dinero y demás, y de sufrir, como ha dicho Joaquín, esa condena. Es un poquito que nos llevamos también, de por lo menos una condena mediática, aunque no sea judicial. Y eso sí es cierto. Talavante era una institución en Huelva. Vamos, yo he ido muchas veces a su consulta. Me he quedado... Incluso mi madre. Me he quedado... Y muchísima gente de Isla Cristina que iba a Talavante, porque era médico de cabecera por excelencia de muchas mujeres embarazadas. Y me estoy enterando ahora mismo... Sí, pero yo me acuerdo cuando yo era chico, que no tenía ni idea de estas cosas, que mi madre decía y contaba en casa que había niñas que se iban a Inglaterra a abortar, las que se quedaban tal y cual y tenían posibilidades. Y yo me acuerdo que se decía en mi casa, algunas se quedan escondidas durante 2 o 3 meses a lo mejor sin salir y no se van a Inglaterra ni se van a ningún laboratorio, sino se quedan aquí en Huelva y van a Talamante. Y se nombraba en los años 80, incluso principios de los 80. Y luego, con el paso del tiempo, ha coincidido que cuando viene el listado de imputados y de legajos de aborto, como dice Esperanza, que está metido, él es el que está metido en todos los fregados. Entonces, imputado por todos lados. Perdón, analizando un poco la historia, y siempre es inevitable hablar de política, este caso, digamos, es normal, sobre todo en las dictaduras. Ocurrió en Chile o en Argentina, que sobre todo la familia de los militares a los detenidos le quitaban y les robaban los niños. Pero en este caso, analizando un poco, vemos que desde el 39, que acabó la guerra, o el 40 hasta el 75, transcurre exactamente el mismo tiempo, 35 años, que se acaba la dictadura hasta prácticamente el último caso. Es decir, que ha ocurrido. Y por lo que veo, por lo menos de lo conocido, el 80 o el 90% transcurre en ese periodo de democracia. Mi pregunta es, ¿dónde estaba, que estamos hablando ya de hace poquito, las delegaciones de asuntos sociales de todas las provincias, de las regiones, de los pueblos, que tanto presupuesto se lleva y que en la mayoría de los casos hace una gran labor? Pero es extraño, ¿no?, que durante 35 años de democracia, igual que se está haciendo con la memoria histórica, se mueve y se remueve, ¿qué ha ocurrido en este caso? Porque es tan grave como cualquier otro, ¿no? ¿Dónde se pronuncian los responsables políticos desde el 75, que ya, o desde el 80 prácticamente, hasta el 2010? ¿Dónde está? ¿No se le ha preguntado a los responsables políticos de estas delegaciones qué estaban haciendo en aquella época, para que nadie se haya enterado de nada más que el pueblo? Porque yo, por ejemplo, de pequeño, conozco casos que oí a mis padres, de casos de fulanito que ha cogido un niño, que lo ha comprado, que no sé qué. O sea, los únicos que no se enteraban, como las mujeres de los políticos, eran las delegaciones de asuntos sociales. Y como la infanta. Pero todo el mundo se ha lavado las manos con todo, ¿no? Sí, pero no hay de hecho, no. no. Que se nombra, que es lógico, al doctor fulano y tal, Sí. que lo sabemos, ¿por qué no se dice en esa época el responsable de asuntos sociales en Madrid o en Zaragoza o en Huelva que estaban haciendo? Hombre, está claro que estaban en connivencia, ¿no? Pero los ejecutores obviamente eran los médicos. Yo no sé hasta qué punto... Yo no sé hasta qué punto no es solo de los médicos, ¿no? Cuando hablamos de un entramado, estamos hablando del que ejecuta el delito y el que lo consiente y mira para otro lado. Sí, también. Hombre, a ver, nosotros siempre pensamos que nuestros enemigos estaban en el sector sanitario, pero es que después, con los años, nos hemos dado cuenta que la justicia está ahí, alumbrando, porque ha sido la primera en darnos la espalda. Y de ahí a políticos de altos cargos, ¿no?, que no han querido recibirnos tampoco. O sea que nadie sabe nada. Nadie sabe nada y ya el país lo sabe entero. ¿Entiendes? Es lo que pasa. En Huelva, además, hemos tenido manipulación de los libros del cementerio. Lo investigó la Policía Nacional. Certificó que efectivamente se habían manipulado los libros del cementerio con datos personales manuscritos.
Y la justicia lo archivó. Dijo que no se investigaba. O sea, y era algo que acababa de ocurrir, ¿verdad? Y que descubrió Esperanza de pura casualidad, yendo a preguntar por los datos de tu hermana, ¿no? Al cementerio. Los libros del cementerio eran la prueba que teníamos siempre. Bueno, había niños que no se enterraron. O sea, el recorrido era muy fácil. Ibas a ver primero el nacimiento en el registro civil y decías, sí, esto ha muerto tal y cual. Muy bien, ha muerto fulanito tal día. Te ibas luego al cementerio y decías, quiero ver esto transcrito. Entonces, los libracos estos, donde ponían la madre, tal, tal, tal. Y algunos no aparecían. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que los libros, como era todo muy fácil, se habían relajado. Entonces, habían dejado muchas pistas. Bueno, pues casualmente Esperanza, que lo cuente ella, lo que ocurre con los libros cuando ella dice, bueno, yo quiero ya investigarlo, va a ser bien, traerlos aquí tal y cual, y cuenta qué es lo que ocurre. Bueno, yo cuando inicio la investigación en 2011, una de las cosas que hago es dirigirme al cementerio para ver que me enseñen el libro de inhumación y dónde se hace constar el enterramiento de mi hermana. Me enseñan el libro del año 68, y que es el año en el que nació ella. Y bueno, pues en la hoja sale algo de información, como que sin nombres ni apellidos, simplemente a nombre de la madre, ¿no? De mi madre, pues que se había enterrado un feto, ¿no? en la fosa común. Eso es el inicio de lo que es la búsqueda que yo empiezo. Y un año después, pues voy al cementerio por otras razones, por temas de sumaciones que estábamos tratando de solicitar a la Fiscalía y eso. Y no sé el por qué, pero me dio por ir a mirar otra vez el libro. Entonces entro dentro de la oficina y le digo a uno de los enterradores que me enseñe el libro porque yo quiero verlo. Y cuando me abren el libro y empiezo a pasar hojas, me di cuenta que ese libro no es el mismo. Que no es el mismo porque veo que la tinta pues es reciente. Y se lo pregunto y me dice, no, eso es lo mismo de siempre. Son aquí, los que están ahí están guardados. Y le digo, no, los que están no, estos son nuevos. Como no me dio más información, cogí, me fui a la policía y lo denuncié. Entonces, pues la policía se encargó de investigarlo y luego recibí una llamada de ellos para decirme que efectivamente estaban transcribiendo los libros a razón de que no se sabía el porqué, cuando ya todo se estaba digitalizando. Y aquello se denunció y hasta que llegó al juzgado y el juzgado lo cerró. Y ya de eso pues es el que se encargó de José Luis. O sea, en definitiva, los libros, que eran las pistas, los habían cogido de nuevo y los habían pasado a limpio, entre comillas. Entonces yo ahí quito este otro y hago otro libro nuevo. Cuando en teoría hoy en día se digitaliza todo. ¿Por qué transcribes un libro antiguo ahora, 2011? Todos son ayudas. Los libros del cementerio los maneja el ayuntamiento, supongo, ¿no? Sí, El negociado del cementerio. El negociado del cementerio, por un lado, pero en el cementerio hay libros y luego están reflejados en un negociado que hay como organismo público del ayuntamiento, pero en los dos sitios, digamos que el más importante es el del cementerio, porque cuando alguien entra, tiene que estar reflejado. Y hay gente que no está reflejada ahí. Pero que no tiene nada que ver con los sanitarios, eso es otro tema, me refiero a los libros. Sí, los libros es el paso, digamos, de lo que es el papeleo, el paso institucional, tiene que pasar por el negociado del cementerio y tiene que escribirse. Entonces, tú llegas allí y siempre se abrían los libros y se escribía a las personas el parte del día, la hora, la fecha, dónde iba. El hospital es el que se encargaba de dar la información del fallecimiento del niño al registro civil. El registro civil lo pasaba al negociado del cementerio. Y el negociado del cementerio es el que daba paso al cementerio directamente. Entonces, son libros diferentes. Están los libros, donde viene la información, que es la que se pasa del registro, que es el negociado del cementerio, pero después el cementerio tiene sus propios libros de inhumación, que ahí es donde se hace constar la entrada del enterramiento y en dónde está ubicado, si está en fosa común o está en nichos, lápida, en fin. Esa es la información diferente que tiene cada libro. Y una pregunta muy personal para usted. Supongo que su madre tuvo muchos años el convencimiento de que su hija había fallecido en el parto o después de dar a luz. Y usted incluso como hermana,
Hombre, pues claro, yo recuerdo perfectamente la llamada de mi madre para decirme que está viendo la televisión y que hay testimonios de familias que están pues diciendo, ¿no?, lo que les ha ocurrido con esos niños en el nacimiento, y ahí es cuando ella se da cuenta de que a ella le ha ocurrido lo mismo, porque anteriormente ella pensaba que su hija había muerto, que es lo que le habían dicho horas después de que naciera. Sí que es verdad que a ella siempre le había quedado esa duda, porque era una niña que había nacido grande, hermosa, y que ella la vio que estaba viva. 2 horas después se le dicen que había muerto, a razón de que no. Ella decía, yo no vuelvo más al hospital. Después nacimos nosotros, que tengo 2 hermanas más, hemos sido 3 después, posterior a esta, y hemos nacido en casa, porque mi madre ya no volvió al hospital, le decía que no quería volver con las manos vacías. Y ella pensaba que alguna enfermera o matrona o algo se le había podido caer al suelo, y que la niña a lo mejor de algún golpe, cualquier cosa, porque no le entraba a ella en su cabeza de que la niña, sin saber por qué, se hubiese muerto. Y ella pensaba que algo había ocurrido. Entonces, por miedo, no quiso ya después, en el nacimiento nuestro, volver al hospital. No quiso. Y yo sí que recuerdo de esta llamada que, bueno, pues se me cayó un poco el mundo encima, porque ahí entendí que, bueno, que el trabajo era para mí, porque mis padres eran mayores y yo sabía que eso ellos no lo iban a poder llevar para adelante, como le ha pasado a muchísimas familias, ¿no? Por eso hay tantos hijos buscando, ayudando a los padres. Y, hombre, yo lo pasé muy mal. El primer mes estuve bastante mal, no sabía lo que me estaba pasando, hasta que ya pues me fui un poco centrando en la situación. Una de las cosas que decidí fue que sola no iba a ningún lado y que me tenía que hacer de gente conmigo, ¿no?, a mi alrededor, para que me ayudaran a seguir con esta lucha. Y así fue como empecé a buscar debajo de las piedras a todas las familias que después llegaron a mí. Pero sí que es verdad que fue muy duro, más cuando encuentro lo que es la documentación. Y en esa documentación pues apareció un médico que no atendió en ningún momento a mi madre y firma diciendo que había atendido un aborto de apenas de 6 meses de gestación. Entonces ahí es cuando mi madre ya tiene claro que su hija se la llevó a alguna familia. Porque era un embarazo a término, el de tu madre. El de mi madre fue un embarazo a término y ella vio perfectamente a su hija viva. O sea que no tenía sentido nada de lo que después venía en la documentación. Enhorabuena a todos por el trabajo que habéis hecho. Enhorabuena. Gracias. Bueno, cierra el acto Ana Vieira, concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Cristina. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos los asistentes aquí a este martes cultural, que como bien dice Joaquín, pues es importante, ¿no?, dejar un espacio y más semanal, como se lleva haciendo años aquí en Isla Cristina para la cultura, y en este caso me parece súper interesante la temática, a la vista está del montón de preguntas que se han hecho, que creo que ha durado más el momento de debate que la explicación que habéis hecho. Hay un dato que no habéis dicho, que es el coste del libro, para que la gente que queramos hoy podamos... 15 euros, está Zaira allí, la más estupenda, a conjunto con la portada del libro en el fondo. Y, por supuesto, después, pues, si lo compráis o lo tenéis ya, os acercáis y os lo firmo, si os apetece. Sí, sí. Por favor, para los lectores de la Higuerita, ¿dónde se puede comprar la gente que esté interesada el libro? Eso aquí, Joaquín. Ahora mismo, desde que cerró la librería Monlú, no sé qué librerías quedan aquí en Isla Cristina. De hecho, no voy a hablar más, os voy a aburrir un momento. A mi editorial le gusta respetar la cadena del libro, es decir, no debería estar hoy la editorial aquí vendiendo libros, sino debería estar una librería la que se hiciera con la venta que se hiciera esta tarde, pero no se ha conseguido localizar a ninguna librería que quisiera o pudiera venir aquí. Dicho esto, en cualquier librería de Isla Cristina o de Cuenca o de Oviedo
Si el libro no está físicamente, se puede encargar y lo tiene en cuestión de 24 horas. Y es que ahora mismo en Isla Cristina no sé exactamente, después de que cerráramos luz, sé que está otra que es Arcoiris, puede ser... Sí, pues en cualquiera de ellas, porque la distribución es a nivel nacional de este libro. Lo único que no hemos encontrado a ninguna que quisiera, o pudiera, o a lo mejor no le interesaba a esta hora de venir aquí a... Sí, en cualquier punto de distribución de prensa o literatura pueden encargar el libro y lo tienen en cuestión de 24 horas. De todas formas, desde el área de cultura, mañana nos pondremos en contacto con las distintas librerías que hay y desde el mismo Facebook de Cultura y Festejo, pues lo podemos anunciar para que todas las personas que lo quieran comprar lo puedan hacer. Perdona, quieren hacer una pregunta. Es meternos en una cosa que no... Es meternos... Sí, ya le digo que nosotros nos gusta respetar la cadena del libro y en los actos de presentación nos gusta que sea una librería la que esté. La distribuidora nuestra no ha conseguido encontrar a ninguna. Y el libro deben de tener constancia porque el libro lleva ya camino de 1 año en el mercado. Si no lo han tenido es porque no se lo han pedido a la distribuidora por los motivos que sean. Pero le agradezco su pregunta y que esté aquí, sin ser del pueblo. Muchas gracias por venir. Bueno, yo también quiero agradecer a los 4 que estáis aquí en este acto y sobre todo, bueno, a los isleños que habéis iniciado esta campaña, ¿no? Esta búsqueda de soluciones y que hayáis querido pues aportar vuestro trabajo, vuestro tiempo en dedicarlo a buscar la solución a tantas familias y a tantos hijos robados, ¿no? Que creo que es un desconocimiento por muchos de los que vemos las noticias y, como bien habéis dicho, se acaba de hablar y de pronto parece que ya todo se ha solucionado. Y como bien comentaba Joaquín, el boca a boca es importante de mantener las cosas vivas para que se siga buscando esa justicia que es tan importante porque se ha jugado con vidas. Es que son personas que yo creo que el mayor aporte que hay que hacer económico y colaboración con el libro es para el asesoramiento psicológico que tienen que tener, porque el impacto de enterarse de que has sido o que eres un hijo robado tiene que ser brutal. Y creo que debemos de contribuir todos los que podamos con la causa. Y bueno, yo hoy os voy a comprar el libro y me lo dedicas el primero. Y agradeceros eso que estéis aquí. Desde la Delegación de Cultura siempre hacemos un obsequio a la persona que hace la ponencia, el martes cultural, que se hace en los talleres de artes plásticas de las manos de Victoria Alonso. Y bueno, pues te lo entregamos a ti, Raquel, y agradecerte que hayas querido presentar tu libro aquí, y a la mesa que te ha acompañado, muchísimas gracias por haber venido con ella. Gracias a vosotros y gracias por invitarnos, que ha sido un placer. Y a ellos por acompañarme. Qué chulo, me encanta.